¿Qué nos enseña la oración de Job? Reflexiones de fe en tiempos de prueba. La familia EJM Family de la Iglesia Ejemplo de Cristo te da la bienvenida a este canal de oraciones, fe y reflexión. Imagina un hombre cuyo nombre resuena a través de los siglos, Job. Vivía en la tierra de Uz, un lugar apartado donde su vida era tranquila, próspera y ejemplar. Desde afuera, parecía tenerlo todo. Era el hombre que todos admiraban, el que todos desearían ser, rico, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un testimonio de la bendición divina. Job no solo era rico en bienes materiales, sino que también estaba rodeado de una familia que parecía ser la envidia de todos. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era enorme. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes y 500 asnas, junto con un gran número de sirvientes. Era un hombre de influencia, un hombre de familia, un hombre que vivía en paz. Pero hay algo aún más impresionante que se encontraba en su interior. Job vivía con una integridad que pocos poseen. A pesar de todo lo que tenía, Job no se dejaba llevar por el orgullo ni el ego. Era conocido no solo por su riqueza, sino por su carácter inquebrantable. Siempre temía a Dios, siempre hacía lo correcto, sin importar las circunstancias. Era un hombre de principios, un hombre que mantenía su fe firme, y esa fe era la que lo mantenía a salvo en medio de un mundo que, muchas veces, podría haberlo tentado a abandonar sus valores. Pero, como sabemos, la vida de Job no era perfecta. Detrás de esa aparente paz, había una realidad que solo Dios conocía. Dios sabía que Job era un hombre íntegro, y sabía también que el corazón de Job era sincero. Sin embargo, como sucede a menudo en la vida, el propósito de Dios en la vida de Job iba más allá de lo que podía verse a simple vista. En esta historia no solo vamos a ver la grandeza de Job, sino también la prueba más profunda de su vida. Una prueba que comenzaría cuando menos lo esperaba, una prueba que cambiaría su existencia para siempre. Job, un hombre que parecía tenerlo todo, estaba a punto de enfrentarse a algo que pondría a prueba no solo su fe, sino también su razón de existir. Lo que parecía una vida perfecta se iba a transformar en un torbellino de dolor y confusión, y todo esto sucedería en un instante. La historia de Job comienza aquí, con un hombre en la cima, pero también con un desafío que lo llevaría a los límites de su humanidad. ¿Qué haría Job cuando todo lo que tenía, todo lo que conocía y todo lo que amaba, fuera arrancado de su vida? Esa es la pregunta que nos invita a seguir explorando. La vida de Job, aunque parecía estar llena de bendiciones, se estaba preparando para recibir la prueba más grande. Y es en ese momento, cuando la tormenta comienza a gestarse en el horizonte, que nos enfrentamos a la verdadera pregunta: ¿puede el corazón humano, aunque recto, resistir la presión del dolor más profundo? La historia de Job nos lo va a revelar de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. La vida de Job, aunque perfecta a los ojos de muchos, estaba a punto de enfrentar la prueba más aterradora. En el cielo, donde la presencia de Dios es la luz que ilumina todo, algo sucedía en los recovecos de una reunión celestial. Los hijos de Dios se presentaban delante de él, y entre ellos, inesperadamente, apareció una figura oscura, Satanás. ¿Por qué? Porque, aunque nos cuesta comprenderlo, incluso en el lugar más puro, el mal tiene su intento de interrumpir la paz. Dios, que conoce todo lo que está en el corazón de las personas, le hace una pregunta a Satanás. ¿De dónde vienes?, le pregunta el Señor, en un tono que no es de duda, sino de desafío. Y Satanás, con una arrogancia tan fría como su naturaleza, responde: de recorrer la tierra y de andar por ella. La humanidad, con todas sus luchas, estaba bajo la mirada de Satanás, y ahora, él tenía un propósito claro. Tenía en mente a un hombre, Job. Dios, en su sabiduría, le pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job? Este hombre que parecía tenerlo todo, este hombre que caminaba en integridad, ahora sería puesto bajo la lupa.
Y Satanás, con su astucia, responde de inmediato, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has bendecido de tal manera que todo lo que tiene está a salvo? Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y verás si no te maldice. La acusación de Satanás era clara: Job no era fiel por su propio carácter, sino porque Dios lo había bendecido tanto que no tenía motivos para dudar. Según Satanás, la fe de Job era solo un reflejo de sus bienes materiales, su salud perfecta y su vida estable. Así que, en un suspiro, Satanás cuestionó la sinceridad de Job, como si su amor por Dios fuera un simple resultado de la comodidad. Aquí, en esta confrontación divina, es cuando nos damos cuenta de algo crucial: Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y, sorprendentemente, Dios permite que la fe de Job sea aprobada. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Estas palabras fueron el permiso que Satanás necesitaba para iniciar su ataque. Este es el inicio de una serie de eventos que cambiarán la vida de Job para siempre. Sin embargo, hay algo importante que debemos notar: Dios no causó el sufrimiento de Job, pero permitió que fuera probado. Y esa prueba, aunque dolorosa, tenía un propósito que iría más allá de lo que Job podría comprender en ese momento. Esta es una lección difícil, pero fundamental: a veces las pruebas no son el resultado de nuestra maldad o desobediencia, sino una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca de una manera que no podríamos haber imaginado. Así, mientras Satanás se prepara para su ataque, nosotros como espectadores de esta gran historia, nos preguntamos: ¿cómo reaccionará Job cuando todo lo que ha conocido y amado sea despojado de él? ¿Será su fe verdadera, a pesar de la adversidad? ¿O caerá en la tentación de maldecir a Dios, como Satanás predice? La incertidumbre es palpable, y esta es solo la primera etapa de la batalla espiritual que se librará, no solo sobre la tierra, sino también en el corazón de Job. Lo que parecía ser un día como cualquier otro para Job, se transformó en el principio de su tormenta. Mientras Job vivía su vida cotidiana, disfrutando de la paz de su hogar, un terrible suceso estaba a punto de sacudir los cimientos de su mundo. En un instante, todo lo que había construido, todo lo que amaba, fue despojado de él. El día comenzó como cualquier otro, con Job cuidando de sus bienes y de su familia. Pero entonces, de repente, un mensajero irrumpe, trayendo noticias devastadoras. Los bueyes de Job, aquellos que eran la base de su riqueza, estaban trabajando en el campo, cuando llegaron los habidos bandidos de Sabeos. Sin previo aviso, atacaron, mataron a los siervos de Job y robaron todos los animales. «He aquí, he escapado yo solo para traerte la noticia», le dijo el mensajero a Job. La primera gran pérdida había llegado. Antes de que pudiera procesar esta tragedia, otro mensajero llega con aún peores noticias. Un rayo había caído del cielo, y con él, todos los camellos de Job, los animales que le proporcionaban riqueza, habían sido consumidos por el fuego del cielo. En esta segunda pérdida, Job podría haber comenzado a sentir la presión, pero lo peor estaba por venir. No pasó mucho tiempo antes de que otro mensajero llegara, cubierto de sudor, tembloroso, con la boca abierta de miedo. Los caldeos, divididos en 3 bandas, atacaron a tus camellos y se llevaron todo. Mataron a tus siervos a filo de espada, y yo soy el único que escapó para traerte la noticia. El dolor se multiplicaba, y la desesperación se comenzaba a asomar. Pero como si todo esto fuera poco, la última noticia que llegó fue la más devastadora de todas: un viento fuerte y violento, un huracán inesperado, azotó la casa de los hijos de Job. Todos estaban reunidos allí, celebrando una comida juntos, cuando el techo de la casa colapsó sobre ellos. Los 10 hijos de Job, sus amados hijos, quedaron atrapados y murieron en el acto. El dolor de un padre que pierde a un solo hijo es inimaginable, pero Job perdió a todos sus hijos en una fracción de segundo. ¿Qué hizo Job al recibir semejantes noticias, una tras otra? Al principio,
parecía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor y la justicia de Dios se desvanecía en la oscuridad de su tragedia. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que dejó a todos, incluyendo a Satanás, asombrados. En lugar de gritar, maldecir o desesperarse, Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza, símbolos de luto en su tiempo. Y entonces, en un acto completamente inesperado, se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job no culpó a Dios. No se rebeló. No demandó respuestas. En su dolor más profundo, Job todavía reconoció que, aunque todo lo que tenía le fuera arrebatado, Dios seguía siendo digno de adoración. Un acto de fe tan fuerte, tan pura, que muchos de nosotros solo podríamos aspirar a alcanzar. Este fue el primer gran golpe de la vida de Job, pero también fue un momento que dejaría claro al mundo entero que la fe de Job no dependía de sus posesiones ni de su bienestar. En medio de la mayor tragedia imaginable, Job mostró la profundidad de su confianza en Dios, una confianza que solo se puede encontrar cuando un corazón ha sido probado por el fuego del sufrimiento. Después de recibir las noticias más devastadoras que un ser humano podría experimentar, Job se encontraba en un estado de dolor indescriptible. La tierra que lo había visto nacer, el hogar que había construido con sus manos, sus riquezas, su salud, su familia, todo se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Job ya no era el hombre próspero que todos conocían. Ahora era solo un hombre abatido, de pie entre las ruinas de su vida. Pero, a pesar de la magnitud de su sufrimiento, lo que hizo a continuación sorprendió a todos. En lugar de caer en la desesperación, en lugar de rendirse o maldecir su existencia, Job adoptó una postura de lamento profundo y genuino. Se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza, gestos simbólicos de luto y desolación en su cultura. Pero lo que hizo después dejó claro que su dolor, aunque inmenso, no lo había separado de su fe. Se postró en tierra, y en ese acto de humildad, hizo algo que pocos en su lugar podrían haber hecho, adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estas palabras salieron de su corazón quebrantado. Job no solo aceptaba su destino, sino que reconocía que incluso en su sufrimiento más profundo, Dios seguía siendo digno de alabanza. Este no era un hombre que simplemente decía palabras, en su dolor, Job proclamaba la soberanía de Dios, y lo hacía con la misma reverencia que había tenido cuando todo estaba bien en su vida. Este acto de fe no fue fácil ni superficial. Nadie puede imaginar lo que Job sintió en ese momento. La angustia de perder a todos sus hijos, la humillación de perder su riqueza y la enfermedad que comenzaba a tocar su cuerpo, todo esto podría haberlo llevado a maldecir a Dios, a renegar de su fe, o incluso a rendirse por completo. Sin embargo, Job demostró que la verdadera fe no depende de lo que tenemos, sino de quién es Dios. En medio del sufrimiento, él no cuestionó la bondad de Dios, en lugar de eso, se aferró a su confianza en él. Así, mientras Satanás se prepara para su ataque, nosotros como espectadores de esta gran historia, nos preguntamos, ¿cómo reaccionará Job cuando todo lo que ha conocido y amado sea despojado de él? ¿Será su fe verdadera, a pesar de la adversidad? ¿O caerá en la tentación de maldecir a Dios, como Satanás predice? La incertidumbre es palpable, y esta es solo la primera etapa de la batalla espiritual que se librará, no solo sobre la tierra, sino también en el corazón de Job. Lo que parecía ser un día como cualquier otro para Job, se transformó en el principio de su tormenta. Mientras Job vivía su vida cotidiana, disfrutando de la paz de su hogar, un terrible suceso estaba a punto de sacudir los cimientos de su mundo. En un instante, todo lo que había construido, todo lo que amaba, fue despojado de él. El día comenzó como cualquier otro, con Job cuidando de sus bienes y de su familia. Pero entonces, de repente,
un mensajero irrumpe, trayendo noticias devastadoras. Los bueyes de Job, aquellos que eran la base de su riqueza, estaban trabajando en el campo, cuando llegaron los habidos bandidos de Sabeos. Sin previo aviso, atacaron, mataron a los siervos de Job y robaron todos los animales. He aquí, he escapado yo solo para traerte la noticia, le dijo el mensajero a Job. La primera gran pérdida había llegado. Antes de que pudiera procesar esta tragedia, otro mensajero llega con aún peores noticias. Un rayo había caído del cielo, y con él, todos los camellos de Job, los animales que le proporcionaban riqueza, habían sido consumidos por el fuego del cielo. En esta segunda pérdida, Job podría haber comenzado a sentir la presión, pero lo peor estaba por venir. No pasó mucho tiempo antes de que otro mensajero llegara, cubierto de sudor, tembloroso, con la boca abierta de miedo. Los caldeos, divididos en 3 bandas, atacaron a tus camellos y se llevaron todo. Mataron a tus siervos a filo de espada, y yo soy el único que escapó para traerte la noticia. El dolor se multiplicaba, y la desesperación se comenzaba a asomar. Pero como si todo esto fuera poco, la última noticia que llegó fue la más devastadora de todas: un viento fuerte y violento, un huracán inesperado, azotó la casa de los hijos de Job. Todos estaban reunidos allí, celebrando una comida juntos, cuando el techo de la casa colapsó sobre ellos. Los 10 hijos de Job, sus amados hijos, quedaron atrapados y murieron en el acto. El dolor de un padre que pierde a un solo hijo es inimaginable, pero Job perdió a todos sus hijos en una fracción de segundo. ¿Qué hizo Job al recibir semejantes noticias, una tras otra? Al principio, parecía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor y la justicia de Dios se desvanecía en la oscuridad de su tragedia. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que dejó a todos, incluyendo a Satanás, asombrados. En lugar de gritar, maldecir o desesperarse, Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza, símbolos de luto en su tiempo. Y entonces, en un acto completamente inesperado, se postró en tierra, y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job no culpó a Dios. No se rebeló. No demandó respuestas. En su dolor más profundo, Job todavía reconoció que, aunque todo lo que tenía le fuera arrebatado, Dios seguía siendo digno de adoración. Un acto de fe tan fuerte, tan pura, que muchos de nosotros solo podríamos aspirar a alcanzar. Este fue el primer gran golpe de la vida de Job, pero también fue un momento que dejaría claro al mundo entero que la fe de Job no dependía de sus posesiones ni de su bienestar. En medio de la mayor tragedia imaginable, Job mostró la profundidad de su confianza en Dios, una confianza que solo se puede encontrar cuando un corazón ha sido probado por el fuego del sufrimiento. Después de recibir las noticias más devastadoras que un ser humano podría experimentar, Job se encontraba en un estado de dolor indescriptible. La tierra que lo había visto nacer, el hogar que había construido con sus manos, sus riquezas, su salud, su familia, todo se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Job ya no era el hombre próspero que todos conocían. Ahora era solo un hombre abatido, de pie entre las ruinas de su vida. Pero, a pesar de la magnitud de su sufrimiento, lo que hizo a continuación sorprendió a todos. En lugar de caer en la desesperación, en lugar de rendirse o maldecir su existencia, Job adoptó una postura de lamento profundo y genuino. Se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza, gestos simbólicos de luto y desolación en su cultura. Pero lo que hizo después dejó claro que su dolor, aunque inmenso, no lo había separado de su fe. Se postró en tierra, y en ese acto de humildad, hizo algo que pocos en su lugar podrían haber hecho: adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estas palabras salieron de su corazón quebrantado.
Job no solo aceptaba su destino, sino que reconocía que incluso en su sufrimiento más profundo, Dios seguía siendo digno de alabanza. Este no era un hombre que simplemente decía palabras, en su dolor, Job proclamaba la soberanía de Dios, y lo hacía con la misma reverencia que había tenido cuando todo estaba bien en su vida. Este acto de fe no fue fácil ni superficial. Nadie puede imaginar lo que Job sintió en ese momento. La angustia de perder a todos sus hijos, la humillación de perder su riqueza y la enfermedad que comenzaba a tocar su cuerpo, todo esto podría haberlo llevado a maldecir a Dios, a renegar de su fe, o incluso a rendirse por completo. Sin embargo, Job demostró que la verdadera fe no depende de lo que tenemos, sino de quién es Dios. En medio del sufrimiento, él no cuestionó la bondad de Dios, en lugar de eso, se aferró a su confianza en él, Dios, sino de profunda confusión y desesperación. En ese momento, parecía que su alma estaba buscando respuestas a algo que no comprendía. ¿Por qué él? ¿Por qué un hombre tan justo había sido sometido a semejante sufrimiento? Fue entonces cuando los amigos de Job comenzaron a abrir la boca. En principio, su intención parecía ser la de consolarlo. Sin embargo, a medida que comenzaban a hablar, sus palabras comenzaron a hacer más daño que bien. Elifaz fue el primero en hablar, pero sus palabras fueron frías y condescendientes. Con una voz que trataba de sonar sabia, le dijo a Job que su sufrimiento seguramente era el resultado de algún pecado oculto. Según Elifaz, nadie sufre de esta manera si no ha hecho algo mal. Bildad, por su parte, sugirió que la culpa de la tragedia de Job estaba en sus hijos y que Dios estaba castigando a la familia entera. Finalmente, Zofar, aunque menos prudente, insistió en que Job debía arrepentirse porque, de lo contrario, su castigo sería aún mayor. Lo que inicialmente parecía ser una intención de consuelo, rápidamente se transformó en juicio. Los tres amigos de Job no comprendían su sufrimiento, y lo que ofrecieron no fue consuelo, sino condena. En lugar de intentar entender la angustia profunda de Job, hicieron lo que muchos hacen cuando se enfrentan al sufrimiento ajeno, asumieron que la tragedia tenía que ser el resultado de un error o de algún pecado. La perspectiva de los amigos de Job era simple: el sufrimiento siempre tiene una causa directa, y esa causa es el pecado. La realidad, sin embargo, era mucho más compleja. Job no era un hombre culpable de pecado oculto, y su sufrimiento no era el resultado de su maldad. Esta falsa suposición fue lo que hizo que las palabras de sus amigos fueran tan dolorosas, pues no solo ignoraban la verdadera naturaleza del sufrimiento, sino que además, al intentar explicar el dolor de Job, simplemente profundizaban su angustia. Este encuentro con los amigos de Job resalta una de las más grandes lecciones en medio del sufrimiento: a veces lo único que las personas que sufren necesitan no son respuestas ni explicaciones, sino compañía y comprensión. Job no necesitaba que sus amigos lo juzgaran, necesitaba que se sentaran con él en su dolor, sin apresurarse a dar soluciones o culpas. El sufrimiento no siempre tiene una explicación lógica, y, a veces, el mayor consuelo viene de saber que no estamos solos en nuestra lucha. Después de los 7 días de silencio y las palabras impertinentes de sus amigos, Job finalmente se sintió abrumado por el peso de su sufrimiento. Ya no pudo permanecer en silencio. Había llegado al límite de su resistencia emocional y espiritual. Así que, sin más preámbulo, rompió el silencio y comenzó a hablar. Pero en lugar de maldecir a Dios, como Satanás había anticipado que haría, Job maldijo el día de su nacimiento. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día. Dijo: perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo, ha nacido un varón. Estas palabras fueron un grito desgarrador de frustración. Job no estaba maldiciendo a Dios ni rechazando su soberanía, sino que estaba expresando la angustia de un hombre que se sentía completamente desbordado por el sufrimiento. Era una lucha interna, un clamor de su alma por encontrar algún sentido a lo que estaba experimentando. Estaba luchando con la razón misma de su existencia.
En su mente, la vida había dejado de tener sentido. En lugar de ver la bendición de haber nacido, Job ahora solo veía una maldición. En ese momento, Job no sabía cómo procesar el dolor que lo envolvía, ni cómo enfrentar la pérdida y la enfermedad. Por eso, en su desesperación, recurrió a la idea de que hubiera sido mejor nunca haber nacido. Esta no era una expresión de odio hacia Dios, sino una súplica emocional que brotaba de una angustia tan profunda que las palabras parecían no alcanzar. Job estaba luchando con la pregunta universal, ¿por qué? ¿Por qué había nacido solo para sufrir de esta manera? Esta lucha interna de Job es algo con lo que muchos pueden identificarse. Cuando el dolor parece abrumarnos, es fácil cuestionar nuestra existencia, nuestro propósito, y preguntarnos si realmente vale la pena seguir adelante. Pero aquí, en su sufrimiento, Job muestra algo que muchos de nosotros hacemos en momentos de desesperación, buscar la raíz de nuestro dolor, y al mismo tiempo, el deseo de encontrar una respuesta a la angustia que sentimos. Además de su dolor físico y emocional, Job también estaba luchando contra la incomprensión de sus amigos, quienes, en lugar de apoyarlo, comenzaron a ofrecer explicaciones simplistas y falsas sobre su sufrimiento. Este rechazo emocional de sus amigos, más que cualquier otra cosa, probablemente profundizó su desesperación. A lo largo de su vida, Job había sido un hombre recto, temeroso de Dios, y lleno de fe, pero ahora se encontraba en un mar de incertidumbre. ¿Por qué le estaba sucediendo esto? ¿Cuál había sido su error? Lo que Job no sabía, pero nosotros como lectores entendemos, es que su sufrimiento no tenía nada que ver con un pecado oculto. De hecho, su dolor era un desafío divino que tenía como propósito la prueba de su fe. A pesar de todo, Job aún no podía comprenderlo. Su mente y su corazón estaban completamente llenos de confusión, como los nuestros lo estarían si estuviéramos en su lugar. En este momento de lucha interna, Job cuestionó el propósito de su vida. ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué no murió al nacer?, decía. Pero en estas palabras también hay algo interesante. Aunque Job parecía dudar de todo, todavía no estaba dispuesto a rechazar a Dios. Sus palabras eran más un desahogo emocional que una rebelión consciente contra el Creador. Este episodio resalta la humanidad de Job. Nos muestra que las personas que sufren, incluso aquellas con una fe sólida, pasan por momentos de duda y desesperación. Job no fue perfecto en su respuesta, su humanidad salió a la luz en su frustración. Pero, aún en su dolor, no rechazó a Dios. Él deseaba respuestas, deseaba entender, y en su clamor por esas respuestas, mostró una valentía emocional que muchos temen admitir cuando están en crisis. La desesperación de Job había sido tan profunda, tan desgarradora, que su primera respuesta fue un grito de angustia que brotó desde lo más profundo de su ser. Había maldecido el día de su nacimiento, cuestionando el propósito de su vida. Sin embargo, no fue solo el dolor físico lo que lo estaba consumiendo, sino también la incomprensión de los amigos que lo rodeaban. Job esperaba consuelo, pero lo que recibió fue juicio. Su dolor, que ya era insoportable, se profundizó aún más cuando Elifaz, el primero de los 3 amigos, comenzó a hablar. Elifaz, a pesar de su aparente intención de consolar, ofreció la primera acusación seria. «Has hecho algo malo, Job», le dijo, sin rodeos. Elifaz no podía entender cómo alguien tan justo como Job podría estar sufriendo de esa manera sin una razón. Según él, el sufrimiento era el resultado directo del pecado, y si Job estaba pasando por esa tragedia, entonces debía haber algún pecado oculto en su vida. Afirmaba que Dios solo castiga a los malhechores, y que el sufrimiento de Job no podía ser una excepción. Elifaz comenzó su discurso con una especie de benevolencia, diciendo que estaba compartiendo lo que había aprendido a lo largo de los años. Mencionó una experiencia personal en la que un espíritu le había hablado en una visión, asegurándole que los justos nunca sufrirían de manera tan extrema sin motivo.
Este testimonio de Elifaz fue su intento de probar que la causa del sufrimiento de Job estaba en su pecado, y que debía reconocer su falta y arrepentirse para que Dios lo restaurara. Recuerda ahora, ¿quién que fue inocente ha perecido? ¿O dónde se han visto los justos exterminados? Job capítulo 4 verso 7, dijo Elifaz, insinuando que el sufrimiento de Job era un castigo por un pecado oculto. Para él, no había duda de que si Job estaba sufriendo, debía ser porque algo malo había hecho. Elifaz continuaba insistiendo en la relación directa entre el pecado y el sufrimiento, y sin quererlo, estaba arrojando más condena sobre Job, en lugar de consuelo. Pero lo que Elifaz no entendía, lo que ninguno de los tres amigos parecía comprender, era que el sufrimiento de Job no era el resultado de una transgresión. Dios mismo había declarado a Job como un hombre íntegro y justo. Job no estaba sufriendo por su pecado, sino por razones que estaban más allá de su entendimiento y mucho más allá de lo que sus amigos podían ver. En lugar de consolar a Job, las palabras de Elifaz lo lastimaron aún más. Job ya estaba pasando por un tormento emocional profundo y, sin embargo, sus amigos no se daban cuenta de que lo que realmente necesitaba era apoyo, no acusaciones. Sus amigos no comprendían que el sufrimiento humano no siempre tiene una explicación simple y que no todo dolor es el resultado directo de la maldad o el pecado. Elifaz, al igual que los otros amigos, basaba su juicio en una concepción simplista del sufrimiento. Para él, si alguien sufría de forma tan extrema, debía ser por algo que hizo mal. Este concepto es algo con lo que muchos de nosotros nos encontramos a lo largo de nuestras vidas. Las personas tienden a asociar el sufrimiento con el pecado o la falta de fe, cuando en realidad el sufrimiento es una experiencia compleja y multifacética. La respuesta de Elifaz no fue la única acusación. En los próximos capítulos, Bildad y Zofar también darían sus opiniones, todas basadas en la premisa de que Job debía estar ocultando algún pecado. Sin embargo, Job se mantenía firme en su postura, aunque a medida que las acusaciones seguían, su frustración aumentaba. Tras las acusaciones de Elifaz, la angustia de Job no hizo más que crecer. El dolor físico que sentía era insoportable, pero ahora su sufrimiento emocional se intensificaba por las palabras de su amigo, quien lo había juzgado sin piedad. Elifaz, en su afán por explicar el sufrimiento de Job, había tocado una fibra sensible en él. En lugar de consuelo, Job encontró condena. Así que, con una mezcla de desesperación y frustración, Job respondió a Elifaz, y su respuesta fue un grito sincero de alguien que se sentía incomprendido y acusado injustamente. Si mi transgresión está en mis manos, que él me lo haga saber, dijo Job en su primer discurso, buscando con ansias una explicación para su sufrimiento. La respuesta de Job fue clara, no había hecho nada para merecer este dolor. Job no estaba negando la posibilidad de que pudieran existir faltas en su vida, pero estaba convencido de que este sufrimiento no era un castigo directo de Dios por un pecado que él hubiera cometido. En sus palabras, Job trató de defender su integridad. Le expresó a Elifaz que no había pecado intencionado en su vida, y que, por lo tanto, no entendía por qué estaba sufriendo de manera tan cruel. En su mente, no había sentido ni justicia ni razonamiento detrás de la tragedia que le había tocado vivir. Job estaba luchando con la sensación de que el sufrimiento no tenía ninguna razón, ninguna causa que él pudiera ver o entender. Job, en su desesperación, incluso se dirigió a Dios, pidiendo una razón por su sufrimiento. Lamentó profundamente su vida y, con un tono desgarrador, pidió a Dios que le diera una respuesta. ¿Por qué me trajiste a este mundo solo para sufrir?, exclamó. La angustia de Job no solo se dirigía a sus amigos, sino también a Dios, a quien, aunque no culpaba directamente, sí le pedía respuestas. Este grito de Job refleja la lucha interna que muchos sienten cuando el sufrimiento parece no tener fin y la razón parece escaparse de su comprensión. En su respuesta, Job también cuestionó la propia naturaleza de la vida humana.
En Job 7, expresó cómo veía la existencia como algo vacío, una lucha constante sin sentido. La vida humana es una lucha, como la de un jornalero, afirmó. Para Job, la vida se había convertido en una carga insoportable, donde el sufrimiento era su única realidad. No solo se sentía abandonado por los demás, sino que sentía que su vida había perdido todo significado. La dolorosa honestidad de Job es algo que todos podemos reconocer en nuestros propios momentos de desesperación. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Job, preguntándonos por qué nos enfrentamos a sufrimientos inexplicables? ¿Por qué algunas personas parecen vivir sus vidas en paz, mientras otras deben soportar tribulaciones interminables? Job, a través de sus palabras, nos recuerda que la lucha contra el sufrimiento no es solo externa, sino también interna. La batalla por entender el porqué del dolor es una de las más profundas que una persona puede enfrentar. Pero lo que Job no sabía en ese momento era que, a pesar de su desesperación y su clamor, había algo más grande en juego. Su sufrimiento, aunque inexplicable, era parte de una prueba más allá de su comprensión. Job no entendía por qué su vida había tomado ese giro tan doloroso, pero su fe se estaba forjando en medio de la prueba. Después de la dolorosa defensa de Job en su discurso anterior, Elifaz no tardó en responder nuevamente, y esta vez, su respuesta fue aún más firme. La crítica que Job había hecho a la justicia de Dios había tocado una fibra sensible en Elifaz, quien, convencido de que su amigo estaba en error, se dispuso a enseñarle lo que él consideraba la verdad. Que el sufrimiento es un castigo directo de Dios por el pecado. Elifaz, al igual que muchos otros en situaciones de dolor, pensaba que la causa de la tragedia de Job debía ser algo que Job mismo había hecho mal, algo oculto que necesitaba ser revelado. En su respuesta, Elifaz utilizó su comprensión limitada de Dios y de la justicia divina para atacar a Job, sugiriendo que su sufrimiento era el resultado de un pecado no confeso, y que Job debía arrepentirse para ser restaurado. Elifaz comenzó a hablar con dureza, acusando a Job de dudar de la bondad y la justicia de Dios. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó a la iniquidad de ellos. Pero si tú de mañana buscas a Dios, y a él te humillas, él te levantará, le dijo Job capítulo 8 verso 4 hasta el 6. Estas palabras eran una clara insinuación de que el sufrimiento de Job estaba relacionado con un pecado en su familia, y si Job quería restaurarse, debía buscar a Dios en arrepentimiento. Lo que es importante entender aquí es que Elifaz estaba aplicando una fórmula sencilla de justicia que no correspondía a la complejidad del sufrimiento que Job estaba viviendo. Para él, la justicia de Dios se trataba de una retribución inmediata y visible: si haces el bien, serás bendecido, y si haces el mal, serás castigado. Esa era la concepción que Elifaz tenía de la vida y de la relación con Dios. Pero como sabemos, este enfoque era erróneo en el caso de Job, porque su sufrimiento no estaba relacionado con ningún pecado evidente ni con alguna transgresión personal. Elifaz apeló incluso a la tradición y la sabiduría popular, afirmando que, a lo largo de la historia, aquellos que han pecado han encontrado la ruina, mientras que los justos han sido bendecidos. Citó que la rectitud de Job debería haberle traído prosperidad, pero como no la había recibido, eso solo podía ser una señal de que algo en su vida no estaba bien. Para Elifaz, el sufrimiento de Job era inexplicable si no existía un pecado oculto. Lo que sobrevive es lo que es justo, y el fruto del pecado es la destrucción, continuó. El modo en que Elifaz abordó la situación demuestra una de las mentalidades más comunes al enfrentarse al sufrimiento ajeno: la necesidad de buscar una explicación simple y lógica. Elifaz no podía aceptar que, a veces, el sufrimiento no tiene una causa visible o inmediata. Según él, no había excepciones en las leyes de la justicia divina, y todo sufrimiento debía ser un castigo, algo que tenía que ver directamente con el comportamiento moral de la persona afectada. Elifaz también recordó a Job que Dios es infinitamente sabio y justo, y que si Job se arrepentía, encontraría paz. Pero para Job, estas palabras solo profundizaban su angustia,
porque sabía que no había pecado en su vida que justificara el sufrimiento que estaba viviendo. A Job no le interesaban las teorías de la retribución inmediata y sentía que sus amigos no solo estaban siendo insensibles a su dolor, sino que lo estaban culpabilizando injustamente. Este intercambio refleja la lucha de todos aquellos que atraviesan pruebas intensas y quienes, al buscar consuelo o explicación, se enfrentan a explicaciones simplistas que no ayudan a sanar la herida. Es común que aquellos que no entienden la profundidad del sufrimiento de alguien tiendan a buscar explicaciones fáciles, pero la realidad es que, en muchos casos, el sufrimiento no es consecuencia directa de una acción errada, sino parte de una complejidad que no siempre podemos comprender. Elifaz había ofrecido su explicación y juicio sobre el sufrimiento de Job, pero para Job, estas palabras solo parecían añadir más peso a la carga que ya llevaba. En su sufrimiento, Job ya no veía a sus amigos como aliados, sino como jueces implacables. La angustia no solo provenía de las dolorosas llagas que cubrían su cuerpo, sino de las acusaciones infundadas que sus amigos seguían haciendo. Job sentía que no solo se encontraba en una batalla contra el dolor, sino también en una lucha contra la incomprensión y el juicio erróneo de aquellos a quienes más confiaba. En su respuesta a Elifaz, Job comenzó a plantear un interrogante fundamental sobre la naturaleza de Dios y la justicia divina. Sabía que no podía ganar una discusión lógica contra los amigos, que ya lo veían como culpable sin importar sus argumentos. Así que comenzó a dirigir su mirada hacia Dios, tratando de encontrar respuestas más profundas. Job no culpaba a Dios de su sufrimiento, pero le resultaba difícil entender cómo un ser tan justo y sabio podía permitir que un hombre íntegro como él sufriera de tal manera. En Job 9, Job expresó una profunda frustración y desesperanza ante su aparente incapacidad para comprender la razón de su sufrimiento. A pesar de ser un hombre justo, Job no podía entender por qué Dios no le respondía o le daba una oportunidad para defenderse. Sentía que, debido a la grandeza de Dios, no podía ganar ningún tipo de juicio ante él. Job dijo, ¿cómo podrá el hombre ser justo delante de Dios? Si quisiéramos disputar con él, no podríamos darle ni una respuesta. Job capítulo 9 verso 2 hasta el 3. Este sentimiento de impotencia era abrumador para Job, quien sentía que no tenía ninguna posibilidad de tener éxito frente a la infinita justicia de Dios. Job reconoció que no tenía el poder para justificar su causa ante un ser tan grande y trascendental. Además, se sentía como si estuviera atrapado en un destino que no podía cambiar. Él destruye a los poderosos sin que nadie se lo impida. ¿Quién le puede decir, qué haces? Job capítulo 9 verso 12. En ese momento, Job no solo luchaba contra la incomprensión de sus amigos, sino que también luchaba contra la aparente indiferencia de Dios. Parecía que Dios, en su grandiosidad, no se preocupaba por los dolores de un hombre insignificante como él. La frustración de Job se mezclaba con su desesperanza. En Job 10, Job lanzó una especie de lamento, volviendo a cuestionar el propósito de su existencia. ¿Por qué me sacaste del vientre de mi madre? Para que viera la angustia y el dolor. Job capítulo 10 verso 18. Su vida, que antes parecía tener propósito y significado, ahora le parecía solo una sucesión de sufrimientos innecesarios. Job comenzó a dudar si la existencia misma tenía algún sentido, dado el sufrimiento que estaba viviendo. En medio de estas dudas, Job también trató de encontrar alguna justificación para su sufrimiento, algo que pudiera comprender. Aunque la sensación de injusticia era fuerte, aún mantenía una ligera esperanza de que, al final, Dios se manifestaría de alguna manera y le explicaría la razón de su dolor. Esta lucha interna, entre la desesperanza y la esperanza, marcó profundamente la respuesta de Job. Por un lado, sentía que la vida no tenía sentido, pero por otro, aún no quería rechazar por completo la idea de que había un propósito detrás de todo esto. Lo que vemos en este momento es una crisis de fe. Job, un hombre recto y devoto, estaba siendo probado en su fe de una manera que pocos podrían soportar.
El sufrimiento no solo lo había afectado físicamente, sino que había comenzado a minar su esperanza. A pesar de todo, aún mantenía un pequeño hilo de esperanza, aferrándose a la creencia de que Dios podía y debía darle una respuesta. Aun cuando sus amigos lo acusaban de ser culpable de algún pecado, Job no se rendía a la idea de que su sufrimiento fuera arbitrario o inmerecido. Este momento muestra una de las batallas más intensas del alma humana, el sufrimiento que desafía nuestra capacidad para comprenderlo y nuestra necesidad de encontrar sentido a lo que estamos viviendo. Job, a pesar de no entender completamente el propósito de su dolor, todavía no abandonaba su búsqueda de respuestas, aún en medio de la desesperación. Después de la angustiosa respuesta de Job, Bildad, el segundo de los amigos, tomó la palabra. A diferencia de Elifaz, quien había apelado a una experiencia personal y una visión mística, Bildad se basó completamente en la tradición y las enseñanzas pasadas. Su perspectiva sobre el sufrimiento de Job no era menos dura que la de Elifaz, sino que profundizaba aún más en la teoría de la retribución. Para Bildad, no había dudas, el sufrimiento de Job solo podía ser el resultado de su propio pecado, y su dolor debía tener una explicación clara y lógica, alineada con lo que él consideraba una ley inmutable de la justicia divina. Bildad no tardó en responder a Job, con un tono más directo y con una acusación aún más tajante. ¿Acaso Dios torcerá la justicia? ¿O el Todopoderoso torcerá el derecho? Job capítulo 8 verso 3. Bildad estaba convencido de que Dios es siempre justo, y si Job estaba sufriendo, entonces era porque, de alguna manera, Job había hecho algo malo. Según Bildad, la justicia de Dios no podía fallar, y si alguien sufría, eso significaba que era el resultado directo de sus propias acciones. El sufrimiento de Job, en la visión de Bildad, era una consecuencia de su transgresión, aunque, como sus amigos anteriores, él no ofrecía pruebas claras de ese pecado. En lugar de apoyar a Job en su dolor, Bildad le daba una solución simple y contundente: si Job se arrepentía, Dios lo restauraría. Según Bildad, si Job se volvía a Dios, él lo bendeciría nuevamente. Era una idea muy común en su tiempo, el sufrimiento se veía como una respuesta directa de Dios a la maldad humana. Si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría por ti, y prosperarías en el lugar de tu adversidad. Job capítulo 8 verso 6. Bildad apelaba a la historia de los padres, sugiriendo que aquellos que pecaron fueron destruidos, mientras que los justos siempre recibieron la recompensa divina. Nuestros padres pecaron, y no están más, y tú, los has destruido, y no se volvieron a levantar. Job capítulo 8 verso 4. Esta argumentación reflejaba una interpretación rígida y simplista de las leyes de la retribución divina. Según él, si Job estaba sufriendo, era porque, como sus padres, había pecado, y el castigo era inevitable. La insistencia de Bildad en la retribución justa era su manera de explicar lo inexplicable. No podía aceptar la posibilidad de que un hombre justo sufriera sin causa, ya que esto desmentiría su visión de un mundo ordenado y justo. Para él, la única forma en que Job podría encontrar restauración sería sometiéndose al juicio de Dios y arrepintiéndose de cualquier pecado oculto. No había espacio en su mente para una respuesta más compleja o matizada. El dolor de Job debía tener una explicación sencilla: si había sufrimiento, había pecado. Y si había pecado, entonces la única solución era el arrepentimiento. Sin embargo, esta explicación solo aumentaba la desesperación de Job. Sus amigos no entendían su sufrimiento, ni siquiera consideraban la posibilidad de que su dolor fuera una prueba más profunda que no se pudiera reducir a una simple cuestión de pecado. A pesar de la constante acusación de sus amigos, Job mantenía firme su integridad y su convicción de que no había pecado en su vida que justificara el sufrimiento que estaba viviendo. A medida que Bildad insistía en su punto, Job se encontraba más solo en su lucha interna. Él sabía que no había cometido un pecado grave o evidente. La acusación de sus amigos no solo lo hacía sentir incomprendido,
sino que también lo sumía más profundamente en la frustración y la desesperación. Pero, mientras sus amigos insistían en su pecado oculto, Job luchaba por mantener su esperanza. A pesar de todo, aún no quería rendirse ante la idea de que su sufrimiento tenía un propósito mayor, más allá de lo que sus amigos podían ver. Después de la dura crítica de Bildad, Job se encontraba al borde de la desesperación. Sus amigos, en lugar de consolarlo, seguían empeñados en una lógica inquebrantable que le resultaba imposible aceptar. Habían decidido que su sufrimiento era una consecuencia directa de algún pecado oculto, una conclusión a la que Job se oponía rotundamente. Como si no bastara con las palabras de Elifaz y Bildad, ahora Zofar, el tercero de los amigos, tomaba la palabra, y su respuesta era aún más severa. Zofar, al igual que los demás, veía la situación de Job a través del prisma de una retribución simple: tú has pecado y, por lo tanto, sufres. Pero Zofar no se detuvo en su acusación, su respuesta fue más cruda y agresiva, señalando que la aflicción de Job era, de alguna manera, una pequeña fracción del castigo que realmente merecía. Tu maldad es grande y tus iniquidades son innumerables, dijo Zofar. Job capítulo 11 verso 6. Según él, lo que Job estaba viviendo no era más que un pequeño reflejo del castigo que realmente le correspondía por sus errores. Esta acusación golpeó a Job con una intensidad indescriptible. No solo sus amigos lo veían como culpable, sino que ahora Zofar insinuaba que el sufrimiento de Job era casi benévolo en comparación con lo que él realmente merecía. Esto causó en Job un dolor adicional, ya que cada vez más se sentía atrapado entre dos mundos, el de sus propios pensamientos, donde sabía que no había cometido un pecado que justificara su sufrimiento, y el de las duras opiniones de sus amigos, que lo condenaban sin piedad. La angustia emocional de Job se sumaba a su dolor físico, y la situación se volvía cada vez más insoportable. En su respuesta, Job no se limitó a refutar las acusaciones, sino que expresó de manera más contundente la desesperación que sentía al enfrentarse a una justicia que parecía inalcanzable y cruel. ¿Acaso no sabes que Dios da a cada uno según sus obras?, le dijo Job. Job capítulo 11 verso 7, cuestionando la visión de Zofar sobre la justicia de Dios. La actitud de Job reflejaba una creciente frustración por la aparente falta de respuesta divina. A medida que sus amigos lo presionaban más y más, Job se sentía completamente impotente. Job intentaba razonar con Dios, pero sabía que no podía comprender completamente la naturaleza de sus caminos. ¿Quién puede entender la grandeza de Dios?, exclamó, buscando entender un sufrimiento que parecía no tener explicación. Se sentía como si estuviera en la presencia de un ser tan grande y tan majestuoso que cualquier intento de razonamiento humano fuera inútil ante su voluntad. Job, que siempre había creído en un Dios justo y bondadoso, se encontraba ahora luchando con la aparente contradicción de un Dios que permitía semejante dolor a una persona justa. A pesar de la acusación y la falta de comprensión de sus amigos, Job no perdía la esperanza por completo. A pesar de sus dudas, aún mantenía una chispa de fe. En su mente, aún luchaba por comprender cuál era el propósito de su sufrimiento. Sin embargo, esta lucha no solo lo estaba desgastando emocionalmente, sino que también lo estaba alejando de la idea de que sus amigos pudieran ofrecerle una verdadera ayuda. Mientras Zofar y los demás seguían atacando su carácter, Job solo veía más y más barreras entre él y sus amigos, quienes, lejos de consolarlo, lo presionaban con acusaciones sin fundamento. La respuesta de Job se fue tornando más profunda y reflexiva. Sabía que sus amigos no lo entendían y que la interpretación rígida y simplista que tenían del sufrimiento no ayudaba en absoluto a aliviar su dolor. Job, entonces, comenzó a preguntarse si alguna vez encontraría paz, si realmente podría comprender la razón detrás de su sufrimiento, o si su dolor era una prueba que simplemente debía enfrentar sin respuestas. Con la intervención de Zofar, Job ya no pudo evitar una sensación profunda de soledad. Sus amigos, que inicialmente llegaron a consolarlo, ahora lo veían solo como un culpable,
un hombre que merecía su dolor y sufrimiento. Esta percepción errónea de sus amigos lo dejaba desbordado, ya que lo que más deseaba Job en ese momento era encontrar una salida a su angustia. Una explicación que lo liberara de la sensación de ser completamente incomprendido. En su respuesta a Zofar, Job se sintió abrumado por la injusticia de ser tratado como culpable sin haber cometido ningún pecado evidente. Con un tono que combinaba frustración y desconfianza, Job comenzó a reflexionar sobre la soberanía de Dios, pero lo hizo desde una perspectiva humana. En Job 12, Job reafirmó su integridad, a la vez que criticó las respuestas simplistas de sus amigos. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría, les dijo Job capítulo 12 verso 2, subrayando que la comprensión de la vida y de Dios no era tan sencilla como ellos pretendían hacer creer. Vez más pesada. En Job 14, Job expresó su sentimiento de desesperanza, cuestionando el propósito mismo de su vida. El hombre, nacido de mujer, vive poco tiempo, y se llena de turbulencias. Job capítulo 14 verso 1. Para Job, la vida había perdido su sentido, y el sufrimiento lo había despojado de cualquier esperanza. Job estaba profundamente cansado de la visión reduccionista de sus amigos sobre la justicia divina. Él veía la creación y el mundo que lo rodeaba, y no podía encontrar una explicación lógica para su sufrimiento, porque el mundo no se regía por la simple retribución de hacer el bien y recibir bendición, o hacer el mal y ser castigado. En sus manos está el alma de todo ser viviente, y el hálito de toda carne humana. Job capítulo 12 verso 10. Job reconocía que Dios estaba en control de todo, pero no podía entender por qué Él permitía su sufrimiento. En su dolor, Job continuó expresando un sentimiento de abandono divino. El deseo de ser escuchado por Dios se hizo aún más evidente en Job 13. Job pidió un encuentro con Dios, algo que le permitiera expresar su dolor y hacerle frente a la aparente injusticia de su sufrimiento. ¿Por qué ocultas tu rostro y me consideras tu enemigo? Job capítulo 13 verso 24, preguntaba Job, como si clamara por una respuesta directa, una explicación que lo ayudara a comprender. Sentía que no había hecho nada para merecer lo que estaba viviendo y, por lo tanto, quería que Dios, en su justicia, le diera una respuesta clara. Es importante notar que en este momento de su vida, Job ya no buscaba un simple consuelo. Quería justicia. Deseaba poder comprender, no solo las razones detrás de su sufrimiento, sino también las razones por las que Dios parecía estar distanciado de él. A pesar de las dolorosas palabras de sus amigos, Job mantenía una ligera esperanza de que, si lograba dialogar directamente con Dios, podría encontrar respuestas. Por eso, en Job capítulo 13 verso 23 hasta el 24, Job clama, muéstrame mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro, y me haces tu enemigo? Aunque Job no podía comprender la razón detrás de su sufrimiento, su queja no estaba dirigida a negar la existencia de Dios ni a rechazar su soberanía. Más bien, Job quería que Dios le mostrara la razón detrás de sus pruebas, quería ser escuchado, quería saber por qué, si él era justo, lo había permitido sufrir de tal manera. Esta lucha de Job entre la fe y la desesperación es, en muchos aspectos, la lucha humana universal ante el sufrimiento, el deseo de encontrar sentido en medio de lo que parece una injusticia sin explicación. A medida que Job seguía buscando respuestas, se sentía cada vez más aislado, como si estuviera atrapado en una contradicción, sabía que Dios era justo, pero su sufrimiento le decía lo contrario. Job se preguntaba si alguna vez encontraría paz o si su lucha con la justicia de Dios sería interminable. De alguna manera, estaba pidiendo a gritos una revelación divina que le diera la certeza de que su sufrimiento tenía un propósito más grande. La carga emocional de Job se hizo cada de bienestar futuro. En sus palabras, se podía escuchar una mezcla de frustración por no encontrar una respuesta y de desilusión por el aparente sinsentido de la vida.
A lo largo de estos capítulos, Job se muestra como un hombre que no está dispuesto a aceptar respuestas vacías. Se resiste a la idea de que su sufrimiento sea una simple consecuencia del pecado. En lugar de rendirse a las explicaciones simplistas de sus amigos, Job se enfrenta a una lucha interna profundamente humana, la necesidad de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida. El sufrimiento y la justicia. Este momento refleja la experiencia universal de las personas que atraviesan pruebas difíciles y la lucha por entender el porqué de su dolor. La búsqueda de respuestas, aunque no siempre tiene resultados inmediatos, es una parte esencial del proceso de lidiar con el sufrimiento y con la comprensión de Dios. A medida que Job continuaba luchando con su sufrimiento, su desesperación se intensificaba y, en su profunda angustia, comenzó a reflexionar sobre la brecha entre la vida y la muerte. En sus palabras, emergió la sensación de que la muerte era la única salida a su dolor, un alivio que le ofrecía un descanso eterno, lejos de la cruel realidad que estaba viviendo. En Job capítulo 14 verso 1, dice, el hombre, nacido de mujer, vive poco tiempo y se llena de turbulencias, una expresión que destila una sensación de fatalismo frente a la corta y dolorosa vida humana. Job sentía que la vida había sido injusta con él y que las pruebas a las que se enfrentaba no tenían sentido. Mientras sus amigos continuaban insistiendo en que su sufrimiento era el resultado de su pecado, Job se enfrentaba al vacío existencial que la muerte parecía ofrecerle como única solución. Sin embargo, la muerte no era solo una puerta de escape para Job, en sus pensamientos también había espacio para la reflexión sobre la naturaleza de la vida humana y lo que le esperaba en el más allá. El tema de la muerte y la esperanza comenzó a dominar su discurso. En Job capítulo 14 verso 10, Job se pregunta, pero el hombre muere, ¿y dónde está? Se va, ¿y dónde está? Esta pregunta refleja el desconcierto de Job ante la idea de la muerte, una pregunta existencial que todos nos hemos planteado en algún momento. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Es el final definitivo, o existe algo más allá de la muerte? Aunque Job no tenía respuestas definitivas, su inquietud acerca de lo que ocurría después de la muerte lo atormentaba, pues el sufrimiento parecía no tener propósitos y solo existía el vacío de la muerte. Sin embargo, incluso en medio de esta reflexión sombría, Job no perdía completamente la esperanza. En medio de su dolor y angustia, Job lanzó una pequeña chispa de esperanza que lo diferenciaba de su desesperanza total. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi lucha esperaré, hasta que venga mi liberación. Job capítulo 14 verso 14. Job empieza a reflexionar sobre la posibilidad de la resurrección, un concepto que en ese tiempo no estaba tan claro como lo es en la tradición cristiana, pero que señala la posible idea de que la muerte no es el final absoluto. Esta idea de la resurrección, o al menos la esperanza en una restauración futura, se convierte en un tema central en la lucha interna de Job. Aunque su sufrimiento y dolor físico y emocional parecían insuperables, Job sigue con la esperanza de que, aunque la muerte lo arrope, quizás haya una forma de salvación o renovación después de la vida. Esta pequeña chispa de fe en algo más allá de la muerte se convierte en un rayo de luz en medio de su sufrimiento. Job deseaba ser restaurado, no solo en su vida terrenal, sino también en su relación con Dios, y creía que de alguna manera, aunque no pudiera comprender completamente cómo, esa restauración podría venir. Además, Job reconoció el carácter finito de la vida humana, lo que le hizo aún más doloroso el hecho de que su sufrimiento parecía interminable. En Job capítulo 14 verso 5, expresa, tus días son determinados, y el número de tus meses está contigo, y has fijado el límite que no puede traspasar. Esta reflexión sobre la finitud de la vida subraya la inevitabilidad de la muerte y la falta de control humano sobre la duración de la existencia. La vida de Job, como la de todos los hombres, estaba marcada por un límite divino, un límite que Job sentía que lo había alcanzado prematuramente con su sufrimiento. Sin embargo, la reflexión de Job sobre su sufrimiento y la muerte no lo llevó a una rendición total.
Aunque su dolor era profundo, y la muerte parecía la solución más lógica a su angustia, Job mantenía una lucha interna entre la desesperanza y la esperanza. En sus palabras, había un reconocimiento de que la muerte podría ofrecerle paz, pero también un anhelo por algo más allá de la muerte, algo que pudiera dar propósito a todo lo que había vivido. Este dilema refleja la complejidad humana, la lucha entre el dolor y la esperanza, entre la desesperación y el deseo de encontrar significado más allá de la muerte. En este momento de la historia de Job, vemos cómo su sufrimiento lo lleva a enfrentarse a los límites de la comprensión humana y a plantearse grandes preguntas existenciales sobre la vida y la muerte. A pesar de la severidad de su situación, Job muestra un destello de esperanza en la posibilidad de la resurrección, un principio que, aunque aún no completamente revelado en su contexto, refleja el anhelo humano de trascender el sufrimiento y encontrar un propósito eterno. A medida que Job continúa luchando con el sufrimiento y la injusticia que siente, su tono de desesperación se hace más claro y más profundo. La reflexión sobre la muerte y la posibilidad de la resurrección en los capítulos anteriores había abierto una puerta a la esperanza. Pero también había revelado el corazón roto de un hombre que sentía que su vida estaba fuera de su control. Con la mirada fija en la finitud de la existencia humana, Job no solo buscaba consuelo, también clamaba por la misericordia de Dios, una misericordia que, según él, parecía ausente en su vida. En Job capítulo 14 verso 22, Job expresa con dolor, pero su carne, mientras está en él, sufrirá, y su alma se afligirá. Este lamento muestra la profundidad del sufrimiento físico y emocional de Job. La angustia ya no solo era mental o espiritual, ahora, se reflejaba también en su cuerpo, que se encontraba exhausto por las múltiples pruebas que estaba enfrentando. A pesar de su sufrimiento, Job aún albergaba la esperanza de que Dios, en su misericordia, pudiera restaurarlo, aunque sabía que esta restauración no llegaría sin antes pasar por el valle de la aflicción. La súplica de Job no se limitaba solo a un deseo de sanar su cuerpo, lo que realmente pedía era una restauración integral, una restauración que tocara su alma. Sin embargo, Job también comprendía la gravedad de su condición humana y aunque sabía que Dios es soberano, su sentimiento de abandono persistía. En Job capítulo 14 verso 3 hasta el 4, pregunta, ¿no echarás sobre él tus ojos, y me harás venir a juicio contigo? ¿Quién podrá hacer limpio lo impuro? Esta reflexión lleva a Job a una importante conclusión. El hombre es imperfecto, incapaz de alcanzar la pureza necesaria para acercarse a la santidad de Dios. El sufrimiento de Job lo había puesto en contacto con la cruda realidad de la naturaleza humana y su impotencia ante la grandeza divina. Aunque Job reconocía la santidad de Dios y la impureza del ser humano, no podía dejar de pedir a Dios que se acercara a él, que lo mirara con compasión, a pesar de su pecado y de la aparente injusticia de su situación. Job no se veía como un hombre completamente desprovisto de esperanza, pero su dolor lo hacía sentir como si hubiera sido abandonado por Dios. La falta de respuestas a sus preguntas acerca del sufrimiento lo dejaba sin un sentido claro, sin la certeza de que había algo más allá de su dolor. Por otro lado, sus amigos seguían con sus acusaciones. Elifaz, Bildad y Zofar no solo insistían en que su sufrimiento era el resultado de su pecado, sino que, al mismo tiempo, condenaban su actitud. Este conflicto entre Job y sus amigos refleja el choque de dos realidades opuestas: Job, un hombre que busca respuestas más allá de lo evidente, y sus amigos, que se aferran a una explicación simplista y rígida sobre el sufrimiento. En Job capítulo 15 verso 14, Elifaz le habla a Job con dureza, diciendo, ¿qué es el hombre para que sea limpio? ¿Y qué el nacido de mujer para que sea justo? Esta afirmación, aunque basada en la justicia divina, muestra el distanciamiento emocional de los amigos, quienes ven a Job como culpable por su sufrimiento. Job, sin embargo, no se deja llevar por las acusaciones de sus amigos. En su dolor y desilusión, sigue buscando una respuesta más profunda. No está dispuesto a aceptar una visión tan reduccionista de su situación,
pues sabe en su corazón que no ha hecho nada tan terrible como para merecer tal castigo. Este momento en la historia de Job es fundamental, pues refleja la tensión que todos enfrentamos cuando nos enfrentamos a sufrimientos inexplicables, la lucha entre aceptar respuestas simples y conformarnos con explicaciones superficiales, o desafiarlas y seguir buscando la verdad detrás del dolor. La batalla interna de Job se convierte en un acto de fe contradictoria. Él clama por la misericordia de Dios, reconociendo al mismo tiempo la grandeza de su poder y la pureza de su justicia. Job sabe que, por mucho que su dolor sea real, es incapaz de alcanzar la perfección que Dios exige. Sin embargo, el deseo de ser visto por Dios, de que su sufrimiento sea validado y, sobre todo, de encontrar alguna forma de restauración, lo mantiene de pie. Este momento de la historia de Job nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la misericordia divina. En medio de la aparente ausencia de respuestas, Job sigue aferrándose a la idea de que, aunque no lo entienda todo, aún existe una posibilidad de restauración, de encuentro con un Dios que, en última instancia, sabe lo que es mejor para él, aunque no pueda verlo en su sufrimiento inmediato. La súplica de Job por misericordia es la súplica de todos los que atraviesan el dolor y buscan una razón para seguir adelante. El sufrimiento de Job no solo lo llevó a una introspección profunda, sino que también desató intensos enfrentamientos con sus amigos, quienes no compartían su visión del sufrimiento. Elifaz, uno de los amigos más influyentes, se muestra cada vez más firme en su convicción de que Job estaba sufriendo debido a un pecado oculto. A medida que las conversaciones se intensifican, Elifaz, en lugar de brindar consuelo, ofrece una reprimenda más severa, que se convierte en uno de los puntos de tensión más dramáticos en esta historia. En Job 15, Elifaz acusa a Job de ser arrogante y de pretender ser más sabio que los demás. Asegura que Job ha desafiado la justicia de Dios y cuestionado la manera en que él lleva a cabo sus juicios. Elifaz, quien parece haber olvidado el dolor humano que Job está experimentando, se enoja con él y le recuerda que, según su perspectiva, los justos prosperan y los malvados sufren. ¿Qué es el hombre para que sea limpio? ¿Y qué el nacido de mujer para que sea justo? Job capítulo 15 verso 14, le dice, reforzando su creencia de que el sufrimiento de Job es simplemente una consecuencia de un pecado oculto. Pero Job no se deja intimidar por las palabras de su amigo. Aunque se siente herido y agotado por las acusaciones, responde con una defensa apasionada de su inocencia. En Job capítulo 16 verso 2, Job expresa, he oído muchas cosas como estas, todos vosotros sois consoladores molestos. Con estas palabras, Job denuncia la hipocresía de sus amigos, quienes en lugar de consolarlo, lo están acusando sin fundamento. A pesar de la dureza de sus palabras, Job no se deja arrastrar por la desesperación total. Su dolor es real, pero su respuesta a Elifaz también revela algo importante. Job no está dispuesto a aceptar una explicación simplista sobre su sufrimiento. Job, aún sintiendo que su vida está al borde del colapso, lanza un reproche a sus amigos, acusándolos de ser jueces despiadados que lo juzgan sin conocer toda la historia. En Job capítulo 16 verso 21, dice, «Oh, que un hombre pudiera presentar su causa delante de Dios, como el hombre presenta su causa con su compañero». En este momento, Job se siente completamente incomprendido. Su angustia es tan grande que le gustaría poder presentar su causa directamente a Dios y ser escuchado en su lucha. Aunque está devastado, no pierde su deseo de que alguien, Dios, pueda finalmente comprender su sufrimiento de manera plena. Sin embargo, a medida que Job sigue enfrentando esta acusación pública de sus amigos, la rabia interna y la confusión continúan ganando terreno. La acusación de Elifaz hace que Job profundice en la reflexión sobre su situación. Aunque en algún momento duda de si alguna vez encontrará paz, no deja de aferrarse a la posibilidad de encontrar una respuesta de Dios. Mi aliento se consume, mis días se acortan, y la tumba está lista para recibirme. Job capítulo 17 verso 1, dice Job,
expresando lo cerca que siente la muerte y la derrota. Pero, incluso en medio de su desesperanza, la idea de que hay un propósito más grande que él aún resuena en su corazón, y su fe en la soberanía de Dios, aunque débil, no se extingue completamente. El discurso de Elifaz y la respuesta de Job muestran claramente el abismo entre la visión de los amigos de Job y su propia percepción de lo que está ocurriendo. Para Elifaz, el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado. Para Job, el sufrimiento es un misterio que desafía cualquier explicación sencilla. Este punto de la historia refleja una cuestión filosófica profunda: ¿cómo debemos entender el sufrimiento humano? ¿Es siempre el resultado de nuestras malas acciones, o es algo más complejo y misterioso? Los amigos de Job, atrapados en una visión teológica rígida, no pueden aceptar que tal sufrimiento pueda ser el resultado de un proceso divino más allá de su comprensión. Aunque Job no tiene respuestas completas, la dureza de sus amigos lo impulsa a una reflexión más profunda sobre la justicia de Dios. Su deseo de que su causa sea escuchada por Dios se convierte en una súplica, en un clamor hacia lo divino, que le da algo de dirección a su sufrimiento. Este momento en la historia muestra cómo el sufrimiento no solo plantea preguntas sobre la naturaleza de Dios, sino también sobre nuestra propia capacidad para comprender el sufrimiento de los demás y ofrecer consuelo verdadero. La tensión entre Job y sus amigos crece, pero Job no cede. Él sabe que sus amigos lo acusan sin fundamento, pero su lucha interna sigue adelante. A pesar de la presión de las voces que lo rodean, Job se mantiene firme en su creencia de que, al final, Dios será el único que pueda ofrecerle una respuesta adecuada a su dolor. El sufrimiento de Job continúa intensificándose, no solo en el plano físico, sino también en su mente y su corazón. Ya no se trata solo de las llagas en su cuerpo o de la tristeza por la muerte de sus hijos, ahora, el dolor más profundo radica en la falta de respuestas. Sus amigos, lejos de ofrecerle consuelo, lo acusan de haber pecado gravemente, y esto lo hace sentir aún más aislado y desesperado. La constante incomprensión por parte de aquellos que más cerca debería tenerle añade una capa aún mayor de sufrimiento. La frustración de Job se hace palpable a medida que sus amigos insisten en que su sufrimiento es el resultado directo de su pecado. Sin embargo, Job sabe en lo más profundo de su ser que no ha hecho nada que justifique tan terrible castigo. Él se siente abandonado por Dios, como si su sufrimiento no tuviera sentido, como si todo en su vida hubiera perdido dirección. En lugar de respuestas, lo único que recibe son más preguntas y acusaciones, lo que lo lleva a una tristeza profunda y a una sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de dolor. A medida que Job reflexiona sobre su situación, el desamparo lo consume. La muerte, que en momentos anteriores había sido solo una posibilidad lejana, ahora se siente cercana. Ya no ve el sufrimiento como una prueba temporal, sino como algo sin fin. Job llega a considerar la muerte como una salida, ya que se siente atrapado entre el sufrimiento físico, la incomprensión de sus amigos y la aparente indiferencia de Dios. La muerte, que antes representaba solo el final natural de la vida, ahora se presenta como una forma de liberación del tormento que vive día tras día. Aunque Job está tan sumido en su desesperación, no pierde por completo su fe. A pesar de todo, sigue anhelando que Dios lo vea, que Dios lo escuche, que lo entienda en su dolor. Sin embargo, la incertidumbre sobre la existencia de un propósito para su sufrimiento lo lleva a cuestionar todo. ¿Por qué Dios permite que las personas justas sufran? ¿Por qué el dolor parece no tener sentido? Esta incertidumbre es el tormento principal de Job, el no saber, el no poder comprender el propósito detrás de su dolor. Al mismo tiempo, las respuestas de sus amigos lo hacen sentirse aún más solo. En lugar de ofrecerle consuelo, lo acusan de ser culpable, lo que refuerza aún más su angustia. La postura de sus amigos es clara: el sufrimiento es la consecuencia directa del pecado, y como Job está sufriendo, entonces debe estar siendo castigado por algo que ha hecho mal.
Esta visión rígida de la justicia divina no resuena con Job, quien sabe que no es culpable de los crímenes que le imponen. Él se siente incomprendido, y esa incomprensión es quizás una de las heridas más profundas que enfrenta. Este enfrentamiento con sus amigos solo intensifica la lucha interna de Job. Por un lado, desea encontrar consuelo en sus palabras, pero por otro lado, siente que están añadiendo dolor a su dolor. Job no busca que sus amigos le den una respuesta sencilla. Sabe que el sufrimiento es más complejo que una simple causa y efecto. Su dolor va más allá de lo físico y está relacionado con un vacío profundo en su vida, una ausencia de significado y respuestas claras. Es un dolor existencial que no puede ser resuelto con simples explicaciones. Mientras Job lucha por encontrar algún sentido a su situación, su desesperación aumenta. A lo largo de sus conversaciones, se hace evidente que la incertidumbre lo está devorando. A pesar de su sufrimiento, Job sigue buscando respuestas, aunque se siente cada vez más frustrado por la falta de respuestas claras de Dios. La sensación de abandono por parte de Dios lo hace dudar de la bondad y la justicia divinas. ¿Cómo puede un ser justo y bondadoso permitir que alguien sufra tanto sin dar una explicación? Estas preguntas lo atormentan, pero no puede encontrar una respuesta que le dé paz. La batalla interna de Job es visible en cada palabra que pronuncia, en cada interrogante que plantea. Su mente está dividida entre la fe en un Dios justo y la realidad de su sufrimiento, que parece no tener ningún propósito. En sus momentos de mayor desesperación, se pregunta si realmente tiene alguna esperanza de encontrar consuelo o si su sufrimiento es un castigo eterno que no tiene razón de ser. La lucha de Job no solo es contra sus amigos, sino también contra la sensación de que el universo entero está en su contra. Este dolor de no encontrar respuestas es el punto culminante de su lucha. La ausencia de respuestas divinas agrava aún más su situación, y Job se enfrenta a la dura realidad de que, en ese momento, no tiene más remedio que vivir con el misterio de su sufrimiento. La ausencia de Dios, la falta de una intervención divina que le aclare las cosas, lo hace sentir como si todo fuera en vano, como si estuviera siendo ignorado por la fuerza que debería brindarle consuelo. Sin embargo, en medio de esta desesperación, el clamor de Job es más fuerte que nunca. Aunque no comprende su dolor, sigue deseando encontrar respuestas y justicia. La desesperación que siente es tan profunda que, incluso en su dolor, su alma sigue buscando un propósito, una razón para continuar luchando, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. El sufrimiento de Job ha alcanzado un punto tal que su angustia ya no es solo física, sino también emocional y espiritual. Después de días, semanas o incluso más tiempo de ser testigo de las acusaciones de sus amigos, Job siente que ya no puede soportarlo más. Siente que la conversación ha llegado a un punto muerto, donde las palabras de sus amigos ya no ofrecen consuelo, sino que agravan su dolor. En lugar de reconocer su sufrimiento y ofrecer consuelo, los amigos de Job continúan con su rígida visión de que el sufrimiento solo puede ser el resultado de un pecado oculto. Y esa insistencia se vuelve cada vez más insoportable para Job. Por dentro, Job se siente completamente incomprendido. Cada palabra de sus amigos, que afirman conocer la justicia divina, le parece más un golpe de incredulidad hacia su sufrimiento. La idea de que sus amigos lo ven como culpable lo hiere profundamente, y el cansancio de escuchar sus acusaciones lo lleva a un lugar de desesperanza. Él sabe que no ha hecho nada que justifique el sufrimiento que está viviendo. A pesar de su dolor físico y emocional, no siente que haya ofendido a Dios de la manera que sus amigos sugieren. Sin embargo, esta constante presión de ser juzgado le hace preguntarse sobre el sentido de la justicia de Dios y sobre el propósito de su dolor. Job se siente atrapado entre sus amigos que lo acusan y un Dios que no responde. En su mente, se crea una paradoja terrible: si sus amigos están equivocados y él es inocente, ¿por qué Dios no interviene? Job no es tonto, sabe que está siendo testigo de un sufrimiento injusto.
Pero lo que más le duele no es solo su dolor físico, sino el silencio de Dios. Si bien su fe no está completamente extinguida, comienza a sentir que la ausencia de respuestas divinas solo aumenta su sufrimiento. Y es en este punto de total desesperación cuando Job expresa una profunda necesidad, quiere hablar directamente con Dios. Este deseo de una audiencia con Dios se vuelve una constante en sus pensamientos. Job sabe que si pudiera presentar su caso ante Dios, finalmente recibiría una explicación. Al menos, si pudiera confrontar a Dios cara a cara, sentiría que su dolor tiene algún propósito, que no está simplemente siendo ignorado. A pesar de que Job está luchando con sus propios sentimientos de abandono, su deseo de justicia es tan profundo que busca un encuentro con el mismo Creador. Este anhelo de ser escuchado se intensifica a medida que sus amigos continúan con su interpretación simplista del sufrimiento. Job no puede aceptar esa visión, y su deseo de que Dios lo escuche se convierte en su única esperanza. Siente que si Dios lo viera, si Dios lo escuchara, comprendería su situación y podría dar una respuesta que lo liberara del tormento de la incertidumbre. Job no se resigna a la idea de ser un simple objeto de juicio, sino que se ve a sí mismo como alguien que merece ser escuchado, un ser humano que, a pesar de su sufrimiento, sigue siendo digno de una respuesta. A lo largo de este proceso, Job llega a un punto de quiebre. Su desesperación se mezcla con una profunda sed de justicia. Ya no está dispuesto a aceptar las respuestas fáciles que sus amigos le dan. La rigidez de su visión se va desmoronando, y aunque no puede ver una solución clara, su fe sigue siendo una fuerza que lo impulsa a seguir luchando. En su corazón, Job desea que Dios lo vea, que lo escuche y que se le dé una explicación clara sobre su sufrimiento. El deseo de una audiencia con Dios se convierte en el motor que lo impulsa a seguir buscando, a pesar de que la oscuridad lo rodea. Por otro lado, las acusaciones de sus amigos no hacen más que agravar la sensación de aislamiento de Job. No solo se siente rechazado por Dios, sino también por aquellos que deberían ser su apoyo. A medida que sus amigos lo condenan, Job se ve cada vez más solo en su lucha. La incomprensión de sus amigos, que se muestran intransigentes en sus opiniones, se convierte en una presión insoportable. En lugar de ofrecer consuelo, los amigos de Job lo acusan de maldad, y esa constante acusación lo agobia. La lucha interna de Job se convierte en un conflicto entre su deseo de justicia y la rabia hacia aquellos que lo acusan sin fundamento. A pesar de la creciente desesperación, Job sigue aferrándose a la posibilidad de encontrar respuestas. Si bien no sabe cómo se resolverá su situación, su deseo de ser escuchado por Dios se convierte en una luz en la oscuridad. Job no puede encontrar consuelo en sus amigos, ni en su propia comprensión del sufrimiento, pero sigue creyendo que si Dios le da la oportunidad de presentar su caso, podrá encontrar un propósito en su dolor. Este anhelo de una audiencia con Dios no es solo una necesidad emocional de alivio, sino también una búsqueda profunda de justicia y comprensión. Job está dispuesto a enfrentar su sufrimiento, pero desea hacerlo con la certeza de que su dolor tiene un propósito y que no está siendo ignorado. La historia de Job está llegando a su punto culminante. Después de tantos capítulos de sufrimiento, preguntas sin respuesta y enfrentamientos con sus amigos, la desesperación de Job parece alcanzar su máximo nivel. Él ha pasado por un viaje emocional profundo, donde sus dudas, frustraciones y deseos de justicia lo han llevado hasta el límite de su resistencia. Sin embargo, a pesar de todo, algo profundo dentro de él sigue buscando una respuesta, una explicación que pueda darle sentido a su sufrimiento. Este momento de incertidumbre y angustia culmina en lo que parece el único recurso disponible, el deseo de que Dios finalmente se manifieste. Job ha esperado con ansias una audiencia directa con él. Ha clamado por respuestas, ha cuestionado su sufrimiento y ha expresado la necesidad de que su dolor sea entendido. Su fe no ha desaparecido, aunque se haya visto severamente puesta a prueba. Job sigue creyendo en la posibilidad de un encuentro divino que revele el propósito de su angustia. Y finalmente, Dios responde.
El silencio que había rodeado a Job durante tanto tiempo es quebrado por la presencia de lo divino. Job, quien había estado esperando ansiosamente una explicación lógica y clara sobre su sufrimiento, ahora se encuentra frente a una revelación mucho más profunda, una presencia imponente, poderosa e inalcanzable. En lugar de proporcionar respuestas directas a las preguntas que Job había formulado, Dios le presenta una serie de preguntas que desafían la comprensión humana. Dios le muestra la magnitud de su creación, la vastedad de la sabiduría y el poder divinos, cosas que Job no puede entender completamente. La respuesta de Dios no es una justificación de por qué Job sufrió, sino una invitación a ver la grandeza de su plan. En este encuentro, Job se enfrenta a la realidad de que su sufrimiento no es algo que pueda comprender por completo. Sin embargo, esta confrontación con lo divino le muestra la grandeza de un propósito que trasciende su dolor individual. En lugar de una explicación simple, Job recibe una invitación a confiar en la sabiduría y el poder divinos, aun cuando no pueda entenderlos completamente. Este encuentro transforma a Job. Ya no se aferra a la idea de que su sufrimiento debe ser explicado de manera racional. En cambio, Job experimenta una profunda humildad ante la presencia de Dios. Reconoce la limitación de su comprensión humana y la infinita sabiduría de Dios. En lugar de buscar una respuesta sencilla, Job llega a la conclusión de que el sufrimiento es una parte del misterio divino que no siempre debe ser entendido, sino aceptado con fe y confianza. Esta revelación de la grandeza de Dios pone en perspectiva todo lo que Job ha vivido. A través de este encuentro, Job obtiene una nueva comprensión de sí mismo, de Dios y del sufrimiento. La transformación en Job es profunda. Antes, Job había deseado que su sufrimiento tuviera un sentido lógico, que las respuestas fueran claras y fáciles de comprender. Pero después de este encuentro con lo divino, Job ya no busca una explicación simple. En lugar de sentirse resentido por la ausencia de respuestas fáciles, Job se siente profundamente reconectado con la presencia divina. A pesar de que su sufrimiento no ha desaparecido por completo, su perspectiva sobre él cambia radicalmente. Ya no ve su dolor como un castigo injusto, sino como parte de algo más grande que él mismo. Job experimenta un cambio interno que lo lleva a reconocer que su sufrimiento, aunque aún doloroso, tiene un propósito dentro del gran esquema divino. Este momento marca el cierre de su historia. Job ha pasado de la desesperación a la reconciliación, de la lucha contra el sufrimiento a la aceptación de su lugar dentro del plan divino. Ahora, en lugar de resistirse al dolor, Job lo acepta con humildad, sabiendo que, aunque no pueda comprender todo lo que ha sucedido, confía en la justicia y la sabiduría de Dios. Su fe no ha sido destruida por el sufrimiento, sino que ha sido purificada a través de él. Este es el verdadero propósito del dolor de Job, no solo que entienda el porqué, sino que crezca espiritualmente y se acerque más a Dios. Finalmente, Dios restaura a Job. A pesar de todo lo que ha pasado, Job es bendecido de nuevo, y su vida es restaurada. Esta restauración, sin embargo, no es solo una cuestión de bienestar material o físico. La verdadera restauración de Job es espiritual, ha aprendido a ver el sufrimiento desde una perspectiva más profunda y ha encontrado la paz en la aceptación de los misterios divinos. La historia de Job termina con la restitución de sus bienes, pero lo que realmente ha cambiado en él es su relación con Dios, una relación que se ha fortalecido y purificado a través del sufrimiento y la lucha. El viaje de Job es uno de sufrimiento, cuestionamientos, desesperación y finalmente, reconciliación con lo divino. Su historia nos recuerda que el sufrimiento no siempre tiene respuestas claras, pero que, a través de la fe y la confianza en Dios, podemos encontrar paz en medio de la oscuridad. La historia de Job no es solo sobre el sufrimiento humano, sino sobre la capacidad de la fe para transformar el dolor en una oportunidad para acercarse más a Dios. A través de su lucha, Job llega a comprender que la vida, con todos sus misterios, es parte de un plan mucho mayor, un plan que escapa a nuestra comprensión,
pero que está lleno de sabiduría divina. La historia de Job es un viaje profundo a través del sufrimiento, la desesperación, el cuestionamiento y finalmente, la restauración espiritual. A lo largo de su vida, Job se enfrenta a pruebas que desafían no solo su cuerpo, sino también su alma y su relación con Dios. En sus momentos más oscuros, se encuentra rodeado de incomprensión, tanto por parte de sus amigos como de la aparente ausencia de respuestas divinas. Sin embargo, su historia no solo es un relato de dolor, sino también de crecimiento y transformación. A través de su sufrimiento, Job llega a una conclusión crucial: no siempre encontraremos respuestas claras o satisfactorias a nuestras preguntas sobre el sufrimiento humano. Sin embargo, la fe no está en entender todos los porqués, sino en confiar en la sabiduría infinita y el propósito divino, incluso cuando todo parece ser un misterio. La historia de Job nos muestra que el sufrimiento, aunque inexplicable y doloroso, puede tener un propósito que trasciende nuestra comprensión. En última instancia, Job no solo es restaurado materialmente, sino que su relación con Dios se ve fortalecida y purificada. La verdadera lección que nos deja Job es que el sufrimiento no es el final de la historia, sino un capítulo que puede conducir a una mayor conexión con lo divino, a una fe más profunda y a una comprensión más plena de la vida y el propósito. Job nos enseña que, incluso en medio del dolor, debemos buscar la presencia de Dios, confiando en su justicia y sabiduría, sabiendo que todo tiene un propósito más grande, aunque no siempre podamos verlo claramente. Así, la historia de Job es un recordatorio de que, aunque la vida puede presentarnos pruebas difíciles de comprender, nuestra fe y confianza en Dios son lo que nos permiten superar la oscuridad y encontrar, finalmente, la luz. Gracias por haberme acompañado hasta aquí en esta oración tan especial. Recuerda que siempre puedes volver a este espacio para encontrar paz, esperanza y fortaleza. Si esta oración tocó tu corazón, no olvides compartirla con tus amigos y seres queridos. Deja un me gusta, comenta si te ha sido útil, y suscríbete para más contenidos que te acerquen a la paz de Dios. Que su luz te acompañe hoy y siempre. Hasta la próxima.